día de hoy seguimos estudiando, ¿ok? Y vamos a tener un estudio titulado Principios de Fe, basado en Bereshit, Génesis capítulo 12. Estamos estudiando Génesis sistemáticamente, verso por verso. Cada texto lo vamos a analizar, ¿ok? Aunque eso de pronto me tenga que, pues no a profundidad, porque ahorita esta ocasión quiero hacerlo no tan profundo porque nos quedamos 5 años por lo menos ahí en Génesis, por lo menos. Así que trato de que el estudio dure entre 1 hora y no más de 1 hora y media, no más de eso, ¿ok? Pero cuando pienso en personas de fe, en lo que llamamos los héroes de la fe, hombres y mujeres de fe, una de las personas que indudablemente sobresalen, es el patriarca Abraham, o Abraham, ya conocido hoy como Abraham. Él era un hombre de fe, fue un hombre de fe. Y dice la Escritura que en cierto momento ocurrió algo, y que le creyó a Elohim, y que Dios se lo contó por justicia. El problema es que la gente piensa que Abraham creyó en Dios. No, él ya creía en Dios. Le creyó a Elohim. Es diferente creer en Dios que creerle al Elohim. Es muy diferente. Los demonios también creen, ¿sí o no? Creen en Dios, pero ellos no son salvos, ni serán salvos. Ahora, ¿cuántos de aquí le creen a Dios? No si usted cree, eso está por sentado. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí le creemos al Eterno? Pues si le cree, haga lo que esté escrito. Sí, porque ¿tú crees esto? No, sí lo creo. Y no hace nada. No actúa. No se mueve. ¿Tú crees que va a venir el tornado? Sí creo. Todas las alarmas están sonando. Pues no te escondes, estás ahí con el teléfono grabando. ¿Tú no crees que va a venir? No crees, porque si creyeras y puedes aunque sea al closet de refugiarte, a la tina del baño, que dicen que es uno de los lugares de arte más seguros para esconderte cuando no tienes un lugar para tornados. ¿Tú crees que va a venir? Sí creo. Pero si no haces nada, no estás creyendo. En los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 12 descubrimos que el Eterno habló con Abraham, que estableció un pacto con él. También ya vimos hablamos de la importancia de ese pacto como fundamento para los planes que tenía el Eterno, no nada más con los hebreos, no nada más con Israel, para toda la humanidad. En tu simiente serán benditas todas las familias, no de Jacob, de la tierra. ¿Ok? Entonces vimos además que con Noé no se produjo prácticamente cambio alguno. Antes de Noé la gente era corrupta, mala, perversa. Muere Noé y ya cambiaron. Siguen igual. La humanidad siguió igual y peor. Tan es así que tiene entonces que el Eterno buscar a una persona para empezar un plan que va a durar muchos años, llevarlo a la práctica. Pero al final de cuentas, es el único plan que va a dar resultado, porque de la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham es el Mashiach, o el Mesías Yeshua. Y tienen que pasar una gran línea de tiempo para que nazca el Mesías. Pero a través de él viene la bendición a todo aquel que haya nacido fuera y dentro de Israel. Bendito sea nuestro Padre.
Bendito sea el Rey de la Reyes. Debido a ese pacto del Eterno con Abraham, vemos al Todopoderoso moviéndose de manera natural y sobrenatural en la vida de Abraham. La pregunta para ti es, ¿por qué el Eterno se ha movido de manera sobrenatural algunas veces en tu vida? ¿Para qué? Porque uno luego, yo me acuerdo que al inicio, yo quiero ser como esos hombres de la Biblia, Señor. Sí, a todos los mataron. A todos los profetas los mataron. Pero ella quiere ser como, bueno, nomás quería que me hablaras, pero no tanto así. Bueno, especifíquese entonces. Especifique. Fíjese bien lo que está pidiendo. Entonces, hay ocasiones en que uno quiere tener una relación con el Altísimo como la tenía Abraham y que se mueva de manera sobrenatural en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para que te digan el ungido? ¿Para que te digan el santo? ¿El profeta? ¿El apóstol? ¿El reverendo? ¿Para qué quieres que se mueva de manera sobrenatural? ¿A poco soy el único loco que le ha pedido muévete en mi vida de una manera sobrenatural? Soy yo. ¿A poco soy yo? Bueno, yo. Ahora dígame, ¿para qué quiere que se mueva de manera sobrenatural en su vida? ¿Para qué? Y más vale que le entren al café porque hoy no hay jalón. Así que puro cafecito el día de hoy. A ver, una rosita. ¿Para qué? Para que Él se glorifique, para que Él se glorifique. Bueno. No sea exaltado. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Principios de fe. Vamos al versículo 4, entonces, para que nos empiecen. Los versículos 1 al 3 ya lo tenemos en el estudio. ¿Ok? La semana pasada. Verso 4. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo. ¿Y qué dice? Y Lot fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando sale de Harán. ¿Cuántos años tiene Sara? Si tiene 10 menos. 65. El tiempo que pasan en la tierra de Canaán, póngale otros 5, 70 años, Sara. ¿Ok? A los 70 años, supongamos que va a Egipto. A los 70 años, Faraón la toma por esposa. ¿Qué viejita de 80 años tomaría usted de aquí? Para casarse con ella. El problema es que viene una viejita, como la imaginamos, como nos la pone luego la Biblia en la versión dramatizada. No era una ancianita. Era como una mujer de unos 30 años al día de hoy. 35. Mire, cuando llegan los 3 visitantes al encinar de Mamre y le dan la promesa, el año que viene tú tendrás un hijo, ya tiene 89 años. 89. Y en ese lapso que van a ser Isaac, todavía Abimelech la toma para hacerla su esposa. ¿Quién quiere una abuelita de esposa? Pero, ¿en qué edad promedio hoy en día una mujer entra en la menopausia? 45. Ella es una edad límite ahorita. Vamos a suponer que Sara tenía unos 45 años cuando deja de ovular. ¿Ok? 47 cuando le dan la promesa. Tiene 48. Hay mujeres bien conservadoras de 48 años. Pero no era la señorita que ustedes de pronto, ¿verdad? Ni tampoco era la viejita que nos queremos imaginar. Todo esto está en el relato bíblico. Se fue Abraham, sale de Aram, ¿ok? Lo que vemos aquí es, se fue. ¿Qué significa ese se fue? Abraham, como el Eterno le dijo. ¿Qué le habla? ¿Qué le dice esa sola frase? Se fue, el Eterno, se fue Abraham como el Eterno le dijo. Sí, salió, pero ¿qué? ¿Por qué sale? Ok.
Le dijo al Eterno que se fuera, o él pensó, me voy a ir por fe. El Eterno es el que le dice, salte, vete. Entonces, lo primero que vemos es obediencia y fe. Primero obedece y ahí va la fe. Y hay una conexión más grande de lo que usted piensa entre la fe y la obediencia o la obediencia y la fe. Se lo voy a decir claro antes de que me cantinflee. No hay fe sin obediencia y no hay obediencia sin verdadera fe. Para un hijo del Eterno. Sí, porque luego puedo empezar a cantinflear tratando de explicarle si no me va a entender. No hay fe sin obediencia al Eterno y no hay obediencia sin verdadera fe. Y anótala como una frase célebre de José Martí. Que te quede de recuerdo. Si no, ahí miras la enseñanza cuando tengas tiempo. Entonces, hay una conexión bien especial. Cuando ejercitamos, ¿qué es ejercitar? Poner en práctica la fe, se manifiesta la obediencia. Están estrechamente relacionadas fe y obediencia. La fe te lleva a obedecer, la obediencia te lleva a tener fe, la fe te vuelve a llevar a más obediencia y más obediencia te lleva a más fe. No puede estar, yo tengo fe. ¿Y le obedeces a Dios la palabra? No, pero es que tengo fe y yo por fe. No, entonces tú no tienes fe. Obedecemos al Eterno cuando tenemos fe. Obedecemos al Todopoderoso cuando tenemos fe. La fe inicia un cambio, un proceso de cambio en la vida de la persona. ¿Y cómo se lleva a cabo ese cambio? Mediante la palabra del Eterno. ¿Qué nos cambia entonces la palabra del Eterno? No es ir a una iglesia, no. Usted puede ir a cualquier iglesia y mientras no obedezca la palabra, usted no tiene un cambio. Usted cambió nada más de posición. Antes iba a la cantina, antes iba al campo de fútbol, antes iba a jugar billar, ahora va allá a reunirse nada más 2 horas, 1 hora, sale, pero no hay cambio en usted. Entonces, ese proceso de cambio se manifiesta a través de la obediencia a la palabra. Y eso es lo que vemos en Génesis 12:4. Obediencia. El Abraham está obedeciendo al Eterno. Y no hace lo que él cree conveniente. Hace lo que el Eterno le dijo. Por eso el énfasis es. Y se fue, ¿verdad? Y se fue Abraham como el Eterno se lo dijo. Pero aquí hay otra revelación de principio de fe. Y Lot iba con él. Se sobreentiende que Sara también iba ahí, ¿verdad? Se sobreentiende. Pero ¿a quién menciona? Aquí, en segundo lugar, después de Abraham, a Lot. ¿Ok? Entonces, es interesante que el texto diga que Lot fue con él. Ya había salido Lot de Ur de los Caldeos, de la antigua Babilonia, de lo que ahora es Irak. Se fue con su abuelo Taré y con su tío Abraham a la tierra de Harán. Ahora sale de Harán con su tío Abraham. Pero ¿por qué la escritura resalta esto? Que Lot fue con él. ¿Por qué lo resalta? Bueno, Lot aquí representa una siguiente generación. Representa la familia. Y cuando se menciona la familia y la siguiente generación, tenemos que pensar que ellos también son parte del plan del Todopoderoso. Tu familia no está afuera, no porque está aquí, está desechada. Ora por ellos. Muéstrales y háblales del Elohim que tú tienes. Amén. Del Todopoderoso al cual tú sirves. No le vayas a hablar del pastor o del rabino, háblales del Eterno, porque no, mi pastor. ¿Qué ganas hablando de mí? ¿Bueno o malo? Nada. No quiero que vayas a decirles, tengo un pastor más bueno que el pan dulce. ¿De qué sirve? Háblales del Todopoderoso. What did you say?
¿Qué me dice usted? Bueno, llegó la bendición. Lo que la Escritura nos revela es que Abraham está preocupado por la familia. Cuando nosotros cada Shabbat recitamos el Shema o decimos Shema, algo que nos dice es que nos preocupemos por la otra generación. Y estas palabras estarán en tu boca y las hablarás a tus hijos, las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, hablarás de ellas. ¿A quién? A tus hijos. Y en el capítulo 4, verso 9 de Deuteronomio dice, las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que mirábamos anoche. Entonces, siempre vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras un énfasis por las generaciones que vienen. Y no debemos descuidar eso nosotros. No debemos descuidar los niños y los jóvenes, que son la otra generación. Porque si nos morimos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se va a cerrar esto? No se tiene que cerrar. Alguien tiene que continuar, alguien tiene que seguir, pero debemos seguir orando por ellos. Aleluya. Entonces, otra cosa que vemos en el verso 4, es que Abraham tenía que era de edad de 75 años cuando sale de Harán. Había salido de Ur de los Caldeos con su padre, pero se establece en una región llamada Harán, en hebreo, o Harán en español, porque la H es muda, como se escribe con H, en español es muda, la H, por eso se dice Harán, pero es Harán. Y solo ahora, con el llamado del Eterno, decide continuar su travesía a la tierra de Canaán. Y aquí encontramos otro principio bíblico de fe, y es que el Eterno no nos quiere estancados. Algo estancado se pudre. Nos quiere el movimiento y permite a veces cosas que nos muevan. Él nos toma de donde estamos y nos reposiciona. Algunas veces ese mover se trata de un mover físico. Vete de aquí, muévete para tal parte, como lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Edil lo mueve de cobro. Vete, no amplias. Vaya allá a comer pan y a tomar café. Y es panadero. Y el Eterno lo manda hasta acá a comer pan. Y es panadero. ¿Cómo es? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es el colmo del hermano Edith? Que sea panadero y vaya a comer pan en Montreal. Pero bendito sea el Eterno. Sin embargo, en otras ocasiones no es un mover físico. Se trata de un cambio en nuestras vidas, un cambio que es para bien porque el Eterno así lo desea, aunque cuando llega ese cambio nosotros no lo notamos para bien. Por ejemplo, alguien llega una enfermedad a su vida y le mantiene cautivo o atado a una cama, a una silla, a un mover. ¿Quién le agradece al Eterno por eso? Nadie. ¿Pero acaso sabemos los planes del Eterno que es? ¿Por qué razón permitió eso? Solamente cuando crucemos el otro lado y volteemos a ver para atrás. Eso es lo que el Eterno tenía provisto para mi vida y no lo entendí. Entonces el Eterno está trayendo cambios a nuestras vidas, pero repito, hay una conexión muy grande entre fidelidad y obediencia. Y si no te dispones a cambiar, no vas a obedecer. Y si no obedeces, no vas a cambiar. Y entonces, si tú no estás abierto a la obra y al mover del Espíritu Santo, no vas a obedecer. Y es que Él continuamente trae cambios. Verso 5, ¿qué nos dice? Ya vimos 3 cosas. Abraham sale, los va con él y tiene 75 años. ¿Qué más? Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado. ¿Que habían qué? Ganado. ¿Quiénes los habían ganado? Abraham, y Lot y Sara. Los 3. Se lo voy a probar. Los 3 habían ganado las personas, almas, nefesh es en hebreo, que habían adquirido.
Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Es interesante este verso porque nos habla de que Abraham tuvo éxito. En el versículo anterior, cuando se habla de la salida, primero menciona a Lot. Aquí menciona a Sara porque es su esposa, pero Lot sigue estando ahí. Y nos habla de que adquirieron, tuvieron. Sin embargo, el Eterno, ¿verdad? Porque tenían éxito. Estaban bendecidos ahí. O sea, no se van porque son pobres. No se van por el sueño americano o el sueño cananeo. Sí, si en aquel tiempo era el sueño egipcio o el sueño cananeo. No se van por eso. Ellos están bendecidos. Entonces, ¿por qué se van? Porque es el mover del Eterno. Abraham en Harán tiene éxito. Lot tiene éxito. Sin embargo, el Eterno nos está trasladando a un lugar diferente. Y vemos que toma a su esposa. Y vemos que Abraham toma a su sobrino Lot, a todas sus posesiones. Y también aquí dice personas. Personas es plural y sería almas. No es nefesh. Nefesh es singular y solamente es un alma. El nefeshot es plural. Pero aquí, donde dice personas, dice solamente nefesh, hablando de uno. Ya voy a explicar por qué. Todas las versiones que estuve analizando al español, al inglés, habla de siervos, de personas. Y siempre está en plural. Pero el contexto nos indica que Abraham, ¿verdad?, no parte solo. Ya vemos que lleva la familia y también personas. Así que vamos a tratar de entender eso. Cuando traducimos la palabra del Eterno, cuando se tiene que hacer una traducción, no tenemos la libertad de traducirla mediante una interpretación. Bueno, pues yo creo que aquí quiere decir esto. No podemos hacerlo. Es muy peligroso. Así que si el texto está en singular en hebreo y dice nefesh y no almas, tenemos que buscar el significado de por qué está ahí, así, en singular, de una persona. Ok, les repito, nefesh, así como está aquí, es alma. Nefeshot sería almas. Y cuando no lo traducimos correctamente, va a causar que el lector se confunda. Entonces, o que le dé su propia interpretación. ¿Qué significa que Abraham entonces adquirió todas estas cosas y un alma, no personas, un alma? ¿Qué significa? Pero es que como dijo mi hijo la semana pasada, me estuve quebrando la cabeza, ¿verdad? Él dijo la semana pasada, no que la semana pasada me quebré la cabeza. Tengo meses estudiando esto y preparando estos estudios. Pues tengo que ir muy adelantado porque si no, en una vez se me agarran en curva y ya no puedo. ¿Ok? Me estuve quebrando durante tiempo la cabeza. ¿Por qué nomás dice un alma? Bueno, la palabra alma puede significar persona. Una persona, sí. Pero también se refiere a algo espiritual, una persona espiritual. Y por lógica, Abraham, que tenía un pacto con el Eterno, se dedicó ¿a qué? A adquirir esclavos o a predicarle a las personas del Elohim viviente. ¿A qué cree usted? ¿Cuál era la preocupación de Abraham? ¿Obtener esclavos o enseñarle a la gente del Elohim que él servía? Entonces, cuando habla de que adquirió alma, es que él iba persona por persona, familia por familia. Él no pensaba en mega church como el día de hoy, que si no tengo una mega iglesia, no soy un buen pastor. No, él pensaba alma por alma, persona por persona, y la adquirió, la ganó. Para él, no, para él, eterno. ¿Cuál debe ser entonces nuestra preocupación? Debe ser ganar un alma a la vez, llevarla al Mesías para que el Mesías haga su propósito en esa persona. La palabra, si fuera hebreo, si fuera esclavos, la palabra tendría que ser ebed. Si fuera aquí que siervos, como la traduce, ¿verdad? Que había adquirido siervos, fuera ebed. Y no hay ebed por ninguna parte, en ninguna versión de las más antiguas
que he encontrado de la Biblia en hebreo. No existe. Solamente dice Nefesh. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham adquirió? Sí, tenía personas que le servían. Claro que las tenía. Había personas que trabajaban con él. Claro que sí. Pero si me está diciendo Nefesh, es que adquirió alma. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo ganas un alma? El libro de Proverbios dice algo importante de las almas. ¿Cómo la ganas? Entonces, esto es lo que el Eterno quería enfatizarnos en ese texto. Abraham influenció a las personas con la verdad del Eterno y lo hizo una persona a la vez, una familia a la vez que se prestaba a escuchar lo que él iba a decir. Es decir, Abraham se enfocaba en cada persona, ¿verdad? ¿Para qué? Llevarla al Eterno. Abraham estaba enfocado en individuos. Por eso que el texto dice entonces que habían adquirido en Harán. Tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y las personas que habían. No que había, que habían. Por eso les dije hace rato, se lo repetí, que habían. ¿Quiénes habían? Ya me dijeron, Abraham 1, Sarai 2 y Lot 3. Los tres, como familia, adquirieron almas. ¿Cómo lo hicieron? Era una familia que trabajaba para el Eterno. ¿Por qué son bendecidos? Porque el Eterno los bendice, porque están haciendo su propósito. ¿Abraham testificaba del Dios Eterno? Sí. ¿Sara lo hacía? Sí. ¿Lot también lo hacía? Sí. Pero vamos a ver más adelante que Lot se desvía. Se desvía. Y ahí viene la ruina. Viene su ruina. Donde Lot se va a vivir, no era el mar salado. No era desierto como hoy en día. Era el lugar, no lo escogió por tonto. Era el lugar más hermoso que había en aquel entonces. No crea que dijo, me voy para allá porque no hay nada para mis cabras ni mis ovejas. No, escogió porque era, desde su punto de vista, el mejor lugar. Entonces habían adquirieron personas. Esto fue porque eran una familia utilizada por el Eterno, utilizada para sus propósitos. Y nos dice que llegaron a Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vamos a verlo, vea el mapa, porque esto es bien importante. Aquí vivía con su padre, en esta área. De aquí sale rumbo a la tierra de Canaán, dice la escritura, capítulo 11 de Génesis. Pero llegaron hasta aquí, a una área que se llama Harán, y aquí, todo esto de parte de aquí es Siria. Y por aquí está Damasco, por esta parte de aquí está Damasco. Por aquí pasa Abraham y adquiere, o una persona le sirve, que es Eliezer, el damaseno, el que es de Damasco. Por eso uno se pregunta, bueno, ¿y dónde pescó ese damaseno? Pues en su recorrido de Mesopotamia o de Harán a la tierra de Canaán. Aquí está toda esta parte de aquí es lo que sería hoy Damasco. ¿Ok? Y llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra de Shechem o Siquem. ¿Ok? Ahí llegaron, ahí se establecen. Este lugar de Shechem o Siquem está ubicado en Samaria. Un lugar que hoy en día, aquí está ya el área de Samaria, por esto de aquí, de aquí para acá arriba. Sería Samaria. Hoy en día la gente le llama de esta manera. Nablus o Nablus. ¿Sí? Los árabes lo llaman Nablus o Nablus, pero nosotros deberíamos de usar la terminología bíblica, ya que incluso una de las puertas más hermosas de la antigua ciudad de Israel, de Jerusalén, todavía está en pie. Se conoce como la puerta de Damasco. Pero no es la puerta de Damasco, es la puerta de Siquem, así se llamaba desde el principio. ¿Por qué? Porque esa era el área donde estaba morando Siquem, o por donde entraba Siquem, o quedaba ese lugar de Siquem, ¿ok? Y, amados hermanos,
Cuando hablamos de eso, la gente hoy en día le llama la puerta de Damasco. ¿Por qué? Porque mira hacia Damasco. Está en dirección a Damasco. Y los árabes quieren resaltar que todo eso les pertenece. Y desgraciadamente las Naciones Unidas le ayudan. ¿Por qué? Porque Bethlehem no era Palestina. Hoy es un territorio palestino. Por eso dicen que Cristo, que Yeshua, era palestino. Y si era palestino, entonces no es judío. Es palestino. ¿Ok? Pero no lo es. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a llamarle nosotros? Si un día va allí a la puerta de Damasco, esta es la puerta de Siquem, el de la que menciona la Biblia. Entonces, ¿por qué no debemos hacer así? Porque a ese lugar llegó el patriarca Abraham, ¿verdad? Y debemos hacerlo como dice la Escritura. ¿Ok? Aquí está así, más claro, más visible. ¿Ok? A esa área llega Abraham. El texto en hebreo usa una palabra para referirse al lugar donde llega, exclusivamente, donde dice el lugar de Siquem. Esa palabra, el lugar, usa una palabra que en hebreo es Hamakom, el lugar. Y cuando se refiere a Hamakom, nos indica algo importante. Esa palabra, Hamakom, no está ahí nada más por gusto. Nos indica algo bien importante, que ahí tuvo un encuentro con el Eterno, o ahí encontró al Eterno. ¿A quién va buscando y siguiendo Abraham? Al Eterno. Y cuando llega a Siquem, ahí dice, cuando llega al Hamakom, ahí se encuentra con el Eterno. ¿Por qué se queda ahí? Porque ahí está la presencia del Eterno. Yo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Se lo está mostrando. Aquí estoy. Quédate aquí. Ahí se queda. Entonces, ahí percibe o tiene una experiencia con el Eterno. Pero el problema es que los cananeos habitaban toda la tierra en aquel entonces. Y los cananeos no le van a dar la tierra a Abraham nada más porque diga, el Eterno me envió. ¿Quiénes pensaban que eran los dueños de esa tierra? Los cananeos. ¿Se la van a dar a Abraham porque diga, me envió el Eterno para que me des la tierra? ¿Se la van a dar? No se la van a dar. Amados hermanos, por aquí hay algo importantísimo. Ellos pensaban que era su tierra. Pero recuerde una cosa, el Todopoderoso es el soberano, el Rey de los reyes. Amén. ¿Y a quién le pertenece el mundo entero? A lo suyo, dice el texto, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. No dice Israel, el mundo por él fue hecho, a lo suyo vino. ¿Qué era suyo? El mundo vino. A lo suyo vino, pero el mundo no le conoció. Y siempre lo explicamos a Israel. Israel no lo reconoció. Entonces, ¿quiénes eran los que le siguieron? ¿Quiénes eran los 5,000 que alimentó? ¿Quiénes eran los 3,000? ¿Quiénes eran los 5,000 de Pedro que fueron bautizados? ¿Quiénes fueron los miles y miles que habían creído en la Torah y creían en Yeshua? A lo suyo vino. Y nos aclara el verso antes. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino. ¿De quién es la tierra entonces? ¿De quién es el mundo entero? Del Eterno. Y si él decide darte un pedazo de tierra, ¿a qué lado? Esto lo va a dar porque es de él. Nosotros solamente no es que estamos arrendando la tierra. Somos extranjeros en una tierra. El dueño es él. Y si él decide darle la tierra a Abraham, se la va a dar. Por eso vemos en el siguiente lugar, verso 7. ¿Y qué pasó allí en el área de Siquem? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y apareció ¿quién? El Eterno a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Bueno, yo como dueño y amo del mundo y de la tierra, a mí me place, ¿qué cosa? A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham para recibir ese pacto? ¿Tiene una pregunta, hermana? Es que vi que le hizo así. Denle un agua, por favor. Aleluya. Bueno, cuando se esté ahogando, nomás levante las manos, solución. ¿Ok? ¿Qué hace Abraham para confirmar o recibir esa promesa? ¿Qué hace?
edificó allí un altar. ¿A quién? Al Eterno que se le había aparecido. Vemos una promesa bien importante. Los cananeos son dueños de la tierra de Canaán. Pero el Eterno dice, aquí te voy a dar esta tierra. ¿Qué tiene que hacer? Expulsarlos a los cananeos para que la tierra quede libre y se la pueda dar ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Él como dueño de la tierra se la da a quien quiera. ¿Y lo hace por qué? Por un pacto que le está haciendo. Por una promesa. Y esa es una promesa de bendición. Pero esa promesa tiene una condición bíblica. Y esa condición es que el pueblo habite la tierra. Y que honre al Dios que le dio la tierra. Y que edifique un lugar para adorar al Elohim que le dio la tierra. ¡Aleluya! Si no hay quien lo haga y hay puro monumento a Alá, entonces no se está cumpliendo el plan y el propósito del Eterno. Y aunque haya muchos lugares de adoración en Israel, todos son idolátricos, desgraciadamente hoy en día. ¿Se está cumpliendo entonces lo que dijo el Eterno? No, no se está cumpliendo. ¿Por qué te está levantando a ti? ¿Por qué me está levantando a mí? Para que levantes un altar. Un lugar. ¿Qué es un altar? Ya lo vamos a ver. El Eterno se le aparece a Abraham con el fin de darle revelación. Y lo que le revela es su voluntad. A mí me place, mi voluntad es darte la tierra a tu descendencia. Le revela su voluntad. ¿Y qué aprendemos de eso? Si tú no estás interesado en cumplir la voluntad del Todopoderoso, no esperes que Él se te aparezca y te revele sus planes. ¿Para qué? Porque luego que revélame. ¿Y para qué si no vas a hacer nada? Hermano Edín, ¿por qué cree que le revela a Abraham lo que quiere y lo que va a hacer? ¿Se acuerdan del texto que empezamos ayer? Porque yo sé que Abraham mandará después de sí a sus hijos que guarden el juicio, la justicia y la misericordia y que no se aparten. Por eso le está revelando. Pero si usted y yo no estamos dispuestos a obedecer al Eterno, no esperemos que Él nos dé una revelación que nos haga conocer sus planes, sus propósitos. ¿Para qué? Abraham demostró su fe, la fe que tenía. ¿Cómo? Obedeciendo al Eterno. Nosotros debemos de preguntarnos entonces, ¿yo tengo una fe como la de Abraham? ¿Estoy dispuesto a obedecer al Eterno lo que Él me diga? ¿O es solamente una fe griega de que yo creo, yo supongo, yo me imagino? Yo tengo fe, hermano. Muchos tenían fe que México iba a pasar al quinto partido, famoso quinto partido. Tenían fe, y cuando estaba ganando a Arabia, no hombre, hasta mi hija tenía fe. Yo andaba manejando y ella andaba ahí, ¿verdad? ¡Gol! Ya metieron gol. Lo bueno es que no está mi hija para que no me diga nada. Y ya saben cuál era, ¿verdad? Entonces, hasta mi hija tenía fe. Pasó México. Alguien puede decir, es que no tuvimos suficiente fe. Eso no se trata de fe, se trata si ganaron o no ganaron. Fe es obediencia. Fe es obedecer. La obediencia lo llevó a tener una relación especial con el Eterno. Ahora me pregunto, ¿yo tengo una fe obediente como la de Abraham? ¿O tengo una fe mexicana? A ver, dígame algo, por favor. Si no se muestra con lo que haces que tienes una relación con el Eterno, no tenemos fe. Voy a aclararlo esto. No somos salvos por obras. Lo aclaro. Somos salvos por la fe. Pero la fe verdadera a recibir revelación del Eterno da como resultado obedecer a esa revelación. Y esa revelación te lleva a tener fidelidad. Avanzas, caminas. Repito, las obras, entonces, para un hijo del Eterno, son el resultado de obedecer
no para salvarse, son de obediencia ¿a qué? A la palabra del Eterno, no para alcanzar la salvación. Por lo menos eso es lo que miramos en la vida de Abraham. Él ya creía en el Eterno. Sí, lo está obedeciendo, sí. ¿Lo obedece para ser salvo? No. Lo obedece porque quiere, necesita esa relación y esa comunión con el Todopoderoso. ¿Por qué obedecemos al Eterno? Yo quiero más de Él. ¿Y usted? Por eso construye un altar al Todopoderoso que se le había aparecido. ¿Para qué se construye un altar? Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Ya se le llama Betel en el tiempo que se escribe esta historia, porque el que le puso ese nombre fue Jacob. En el tiempo de Abraham todavía no se llamaba Betel. Pero dice que llegó a esa área porque quien lo escribe es Moisés, y Moisés ya tiene todo el contexto de la historia. Se le puso Betel hasta que Jacob unge la piedra ahí y dijo, esto es casa de Elohim. Hasta ahí se le llama Betel. Hermana, ¿tenía fe usted de que México iba a pasar? No. ¿Ok? Y plantó, ¿y qué dice? ¿Y plantó qué? Su tienda. Mire, ponga atención a esto. ¿Y plantó qué? Su tienda. Teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí, ¿qué cosa? Altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Pregunta, ¿para qué tanto altar donde quiera que llegue? ¿Para qué? Esto se puede espiritualizar y bien bonito, ¿verdad? No, pero ¿para qué? ¿Ok? Abraham estaba en un buen lugar, en el área de Siquem, ¿sí o no? Ya estaba siendo bendecido ahí. Llegó el Eterno, se le tuvo un encuentro, llegó al Jamacón, al lugar. O sea, ya tiene una relación con el Eterno ahí. Ya edificó allí un altar. Ya, podríamos decirlo, ya tiene su iglesia ahí. ¿Para qué se mueve? Pues el Eterno lo mueve. ¿Qué le está mostrando? Toda la tierra de Canaán. ¿Pero qué hace donde quiera que llega? Edifica un altar. ¿Y qué es lo que es un altar? Ya lo vamos a ver, pero me importa ahorita esta parte antes de llegar al altar. Y plantó su tienda. La palabra tienda es ogel, ogel, pero igual lo mismo en hebreo, no solo que se pronuncia de esta manera y se escribe así. Y ese ogel es una tienda de campaña. Pero en el texto de Génesis 12:8 no aparece ogel. Tiene la palabra hebrea y plantó o armó la ojelá. ¿Qué significa la ojelá? Esto se refiere a la tienda de una mujer. La ojelá no es su tienda. Plantó la tienda de una mujer. ¿Qué mujer especial andaba con él? Sarai, su esposa. Y plantó la tienda de una mujer. O sea, no planta su tienda, no arma su tienda lo primero que hace. Lo primero que hace es armar la tienda de su mujer. Y eso nos va a enseñar como principio de fe que Abraham pensaba en su esposa. No nada más estaba pensando en Dios y pues cállese vieja loca, usted déjase vaya. No, él pensaba en su esposa. Porque muchos hombres de fe nos volvemos tan espirituales que nos olvidamos de la esposa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Entonces aquí encontramos un principio importante. Él planta la tienda de Sarai, pero pregunta, bueno, ¿que acaso no vivían juntos? Ya estaban tan viejitos, ¿verdad? Que dormían en camas separadas, en tiendas separadas. No, claro que vivían juntos, pero esta tienda es para que ella tuviera sus cosas. Es para que ella se sintiera que era el lugar donde podía ir cuando quisiera. ¿Ok? Entonces, era para que ella pudiera sentirse en su propia casa. Y debemos atender esta actitud, o debemos atender esa actitud de Abraham. Un hombre del Eterno honra a su esposa. No la minimiza, no la ignora, no la saca del plan de Dios. Al contrario, es parte del plan del Todopoderoso. Y si usted no está dispuesto a trabajar con su esposa para el Eterno, usted no está listo para trabajar con nadie.
No oigo mucho amén, pero amén. Así que recuerdes, el Altísimo se está moviendo y mueve a sus hijos. Se mueve y mueve a Abraham. ¿Y qué hace? Tienen un altar donde quiera que lleguen. ¿Por qué? Sigo preguntándolo, ¿por qué? Vamos a ver antes el verso 9. Dice el verso 9. Y Abraham partió de ahí, otra vez ya llegó a la tierra de Siquem. Luego se va al área de Betel. Otra vez se tiene que mover. Y Abraham partió de ahí caminando, yendo ¿hacia dónde? Hacia el Negev, o el Negev. Está aquí. Primero estaba acá, mire. Estaba acá, aquí está Siquem, aquí arribita. Baja para Betel, entre Betel y Jai, que está Jai, está por aquí. Entre esta área se queda. Luego dice que se fue. El Negev solamente significa el sur. Negev solamente es el sur. Porque eso significa en español, Negev. Y él se fue de este lugar hacia el Negev, o sea, hacia acá. ¿Qué queda hacia acá? Egipto. Se va acercando a un lugar. Se va acercando. Ahora, eso es camino del sur. ¿Por qué esto de los viajes es tan importante? Sale de acá, de los caldeos, se va para Harán, de Harán baja por aquí, pasa por Damasco, llega hasta Siquem, Siquem se va para Betel, Betel se va para el Negev, luego del Negev va a viajar para Egipto. ¿Por qué es importante? ¿Perdón? Entonces, ¿qué está haciendo con recorrer y plantar una tienda y un altar en cada lugar? ¿Qué está haciendo Abraham? Ahora sí que lo que diga la gente loca, pisando la tierra porque va a ser de él. Pero no nada más la pisa. Él planta un altar en cada lugar que llega. ¿Por qué? Porque todo lugar de ahí era lugar de idolatría. Y si va a haber un territorio que le sirva al Eterno, ahora es con un altar al Todopoderoso. No con una mezquita, con un lugar de verdadera adoración. Entonces, esto es importante. Abraham está reclamando que el terreno que el Eterno le prometió ahora va a ser para su descendencia. Por eso está construyendo altares. Por eso hace esos lugares de adoración. Y lo hace con el fin de lo que ya dijo nuestro hermano, ¿verdad? De adelantar o de proclamar que ese territorio deja de ser de Alá, si fuera, ¿verdad? O de Dagón en aquel tiempo. Y que ahora es para el Eterno. Es como si Abraham estuviera diciendo, esta tierra ya no tiene el propósito de que se adore a un ídolo. Ahora esta tierra tiene el propósito de adorar al Todopoderoso. Y por eso esa tierra, al plantar un altar, está siendo apartada. Está siendo consagrada. ¿Consagrada a quién? ¿O para quién? Para el Todopoderoso. Para el creador del cielo y de la tierra. Y eso será por medio de la descendencia de Abraham, pero alguien les va a enseñar la manera de adorarlo. Abraham, al recorrer esos lugares, está mostrando a la misma vez la bendición del Altísimo, donde quiera que va. ¿Lo ven pobre? No, este se va porque está bien amolado. ¿Lo ven pobre o lo ven rico? Lo ven bien bendecido. Y cada lugar que va pasando, no es que necesite de lo que ustedes tienen. Tengo suficiente. ¿Qué está proclamando con su sola presencia? La bendición del Eterno en su vida. Pero él no es un sinvergüenza. Él no le anda robando a la gente. Él no le anda quitando para tener. Tiene porque lo bendice el Eterno. Pero no lo hace fraudulentamente. No lo hace de mala manera. No lo hace de la manera equivocada. Entonces, nunca debemos olvidar esto. Al cambiar de lugar, cambia el lugar de adoración, por supuesto. Estaba en Siquem, allá adoró, está en Betel, va a adorar ahí, va para el Negev, también va a adorar aquí. Pero cuando nuestra adoración va cambiando, como la adoración de Abraham, no tiene que cambiar para mal. Porque luego hay que cambiar nuestro modelo de adoración, pero lo hacemos para mal. En lugar de hacerlo con más intensidad, ahora es menos tiempo, con reglas restringidas, con que, el programa es así, se tiene que respetar el programa. ¿Quién dijo que Dios se mueve con un programa nuestro? ¿Quién dice que el Eterno se mueve con mi programa? Si Él tiene su propio programa, se está moviendo en su programa. Sí es, aleluya. Entonces, nuestra adoración va
madurando, pero al ir madurando refleja ¿qué cosa? El carácter del Eterno. Por eso invocó el nombre del Eterno. El nombre del Eterno es su carácter, su esencia, lo que Él es. Nunca debemos olvidar eso. Vamos a ver, pero a continuación, ya que está recorriendo la tierra, ya que el Eterno le dijo, todo esto es para ti, para tu descendencia, vemos que pasa algo inesperado. ¿Qué nos va a indicar esto? ¿Qué estamos aprendiendo? Principios de fe. Entonces, si el Eterno lo está moviendo, esperaríamos que todo va a ser fácil, porque el Eterno lo está moviendo. No va a haber problemas. El Eterno lo está moviendo. Pero ¿qué pasa cuando surgió un problema? ¿No tuvo suficiente fe Abraham? Claro que la tenía. ¿Por qué se presentan los problemas? ¿Por qué hay obstáculos? La vida en el Todopoderoso no es nada fácil, que te lo diga te ha mentido. No es nada fácil. Y no importa qué tan obediente seas, pregúntaselo a Ezequiel, pregúntaselo a Daniel, pregúntaselo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, pregúntaselo a Yeshua, pregúntaselo a David, pregúntaselo a cualquier hombre de la Biblia o mujer. Todo es bien fácil, ¿verdad? Obedeciendo al Eterno te van a decir, no, porque siempre hay oposición, siempre hay algo que se opone. Entonces, no es que el Eterno está desagradado con Abraham y por eso presenta el problema. No, Abraham es obediente, pero lo tiene que llevar a cumplir su propósito, aún usando lo que tenga que usar. ¿Y cuál es el obstáculo que se presenta? Versículo 10. Hubo entonces, ¿qué cosa? Hambre en la tierra. ¿Y qué sucede? Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aparentemente, Abraham se está alejando de la tierra de la promesa. Aparentemente. Es grande el hambre, desciende a Egipto. Siempre descender no es lo mejor. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Cuando vemos una hambruna en la Biblia, casi siempre es un juicio del Eterno por algo que están haciendo que no le agrada. Pero en este caso, la hambruna, en este caso que estamos viendo, no es el resultado de la desobediencia de Abraham. No es resultado del pecado de Abraham. Es algo que el Eterno permite que aparezca. Y de pronto parece que Abraham se está alejando de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de la promesa, para irse a una tierra que está más lejos. Pero debemos recordar que él está haciendo algo profético porque está obedeciendo al Todopoderoso. Si usted lee con cuidado las Sagradas Escrituras, se va a encontrar en Génesis 15, 18, que el Eterno en aquel día le hizo una promesa. El Eterno en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? Desde el río de Egipto, que está aquí, el río Nilo, desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta el río Éufrates. Entonces, este pedacito de tierra que está aquí, no es lo que el Eterno le prometió. Pregunta, ¿el Eterno lo engañó con darle el pedacito de Israel? ¿O falta que se cumpla toda la promesa? Y por eso son los gajes de Abraham. Toda esta tierra. Pregunta, ¿el Eterno lo engañó? Porque hoy en día Israel ni siquiera es un pedacito. Es más palestino que el Estado de Israel. Este no es lo que el Eterno le prometió. Eso es lo que las Naciones Unidas le han permitido tener, pero no es lo que el Eterno le prometió. El Eterno le prometió desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río Éufrates. Póngale que no hasta acá, hasta aquí. Este es el río Éufrates. Póngale desde aquí, todo lo que él recorrió desde que lo saca. Toda esa tierra, dijo, va a ser tuya, de tus descendientes. Entonces, ¿por qué desciende a Egipto? Bueno, el Eterno lo está llevando allá, porque esta parte de aquí, precisamente el área del Nilo, donde se asentaron los hebreos, es parte de la promesa que le da el Eterno a Abraham. ¿Y qué va a hacer Abraham en Egipto? Parece que va a lo peor. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué ha estado haciendo desde Harán?
proclamando al Dios eterno que él sirve, al Elohim, creador del cielo y de la tierra. Y va a reclamar esta parte de la tierra como parte de la heredad. Por eso es que desciende a Egipto. ¿Ok? Amados hermanos, dice el versículo 11 de esta manera. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, pero tienes 70 años mínimo. Era la niña todavía. Vivía muchos años en el tiempo. Bueno, es que cuando uno luego no escucha 70, estaba bien viejita. ¿Y a poco Abraham tiene miedo que se la quite? ¿A poco Abraham tiene miedo de perder a su viejita? Parece que ya no era la vieja, era la viejita. Ok, aquí se utiliza una palabra, tal como dice aquí, bonita de figura, de aspecto. Estaba bonita, era hermosa. Una bendición tener una esposa hermosa. Y la mayoría de hombres de la vida la tenían. Su esposa es hermosa. Que cuando la ve hermosa, casi nunca la yarda nuestra la ve uno bonita. Siempre se mira bonita la yarda del vecino, pero el vecino también está cotizando la tuya. ¿Eh? No había tenido hijos. Todavía aquí no. Y pues dicen que los hijos se engordan, ¿verdad? Pero pues, aquí esta no ha tenido, que estaba bien figurita todavía la señora. Ahora, hay mucha gente que tiene problemas con este texto. No, ahí la está regando. ¿Cómo no? Abraham ahí la regó. No está haciendo nada indebido. Ni va a hacer nada indebido. Se los voy a probar con la Biblia. Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje que encontramos aquí? Vamos a ver también el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Sí? Cuando te vean, los egipcios dirán: su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te van a reservar o te van a preservar la vida. Verso 13. Ahora, pues, di que eres, ¿qué cosa? Tú di que eres mi hermana. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Pregunta, ¿le está faltando fe ahora? ¿Está mintiendo Abraham al hacer esto? A ver, respóndame. ¿Perdón? Es que usted dijo no, era su hermana. Hay que hacer una pausa ahí. No está mintiendo, era su hermano. Entonces él no está mintiendo. Él no está engañando a nadie. Ni a Faraón. Faraón se engaña solo, ya lo vamos a ver. Por codicioso. Él se engaña solo. Sara, si analizamos la genealogía, es hermana de Abraham. De padre. ¿Sí? Ok. Es una hermana. Son hijos del mismo padre. Lo único es que la madre era diferente. Entonces, al decirle, tú di que eres mi hermana, está mintiendo. Está usando una cosa legal que puede decir, es mi hermana. Pudo haber dicho, es mi esposa, pero dijo, es mi hermana. Está usando una de las causas legales que puede usar, esposa o hermano. Ahora, ¿por qué razón le hace decir esto? Porque hoy no lo vemos así. Pero en el tiempo antiguo, los hombres codiciosos, ¿verdad? Malvados y perversos, con la mentalidad que tenías, llegaba el hombre con su esposa bonita, ¿verdad? No importa que ella tuviera sus 35, sus 40, con que estuviera bonita todavía para pasar el rato. ¿Qué cree que hacían? No se nos antoja esa mujer. ¿Qué vamos a hacer? No le van a decir, dánolas por la buena. ¿Qué le hacían al hombre? Lo mataban. ¿Y cómo quiera se acostaban con la mujer? Ahora, Abraham tiene una revelación de parte del Eterno. Y voy a decirle por qué tiene una revelación. Tú di que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa de ti. Entonces, por supuesto que los egipcios la desearían a esa mujer hermosa. Los egipcios, y al ver un obstáculo que era Abraham el esposo, mátenlo y como que nos vamos a quedar con él.
¿Quién los conoce aquí? Nadie. ¿Quién va a protestar por ellos? Nadie. ¿Quién se va a espantar? Si eso lo hacemos cada persona, familia que llega aquí. No hay problema. Pero Abraham está actuando conforme al propósito de Dios. Tengo la certeza de que es profético lo que está haciendo y que el Eterno se lo reveló. Por eso dice, diles que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. De esta manera vamos a ver algo importante. La obediencia de Sarai a su esposo no le trae mal, le trae bendición. La obediencia, porque está obedeciendo a su esposo. ¿Y qué es lo que acarrea con esa obediencia? Bendición. ¿Bendición para qué? Para su esposo. Una, por lo pronto, a Abraham no le quitan la vida. Queda fuera ese problema. Dos, ¿qué hace Faraón? Le regala vacas, le regala animales, le regala plata, le regala oro. ¿Con tal de qué? Pues ¿verdad? Pensando que era realmente su hermana, nada más influye. Pues no creía que nomás la tomaba y luego en la noche se acostaba con ella. No, también era Faraón, llevaba un proceso. Por eso no la tomó otro grupo. Por eso fue que el Eterno intervino y la llevaron ante Faraón. Porque eso llevaba un proceso de purificación, de embellecimiento. Ya era bella, pero ahora le tienen que quitar los callos del pie, todo el polvo, todo. Perfumarla con rosas y todo eso que hacían anteriormente. ¿Perfumes? ¿Para qué? Después de tiempo, ya bien arregla. Ahora sí, se la presentan a Faraón. ¿Qué fue lo que ocurre llegando a Egipto? Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era ¿qué? Hermosa en gran manera. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? La codicia. ¿Qué pasa? Verso 15. También la vieron ¿quiénes? Los zarim o el zar, los príncipes, la corte de Faraón. Y la alabaron delante de quién? Del Faraón. ¿Y qué sucedió? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Para qué fue llevada allá? Para que un día se acostara con el Faraón. ¿Qué hace Abraham? Fue llevado allá al palacio Sarai. ¿Qué hace? ¿Se queda de brazos? Señor, ya no sé qué hacer. ¿Para qué? ¿Por qué te obedecí, hombre? No, él hace lo que ha estado haciendo desde que estaba en Harán. Él sigue proclamando al Dios eterno, lo sigue enseñando, lo sigue mostrando, sigue hablando de él. ¿Y saben qué? Está ganando almas. Mientras el Eterno va a intervenir. Voy a presentarles el texto que nos tradujeron mal. Aquí está en hebreo. Vayikach Abraham et Sarai Ishto be'et Lot ben Ahib. ¿Ok? Que dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer. ¿Y a quién más? A Lot ben Ahí, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían acumulado, ¿ok? A Kol Rehusham, Asher Rahashu, Be'et Anefesh. Es aquí como está, así, directamente, así está, aquí en el hebreo. Esta es la G y la H, Nefesh. No está Nefeshot, Nefesh. Y tomó a su mujer, tomó a su sobrino, todos los bienes que había acumulado y el alma. ¿Qué está haciendo entonces Abraham? Tomando almas. Ya Faraón le está dando riquezas, pero él está tomando almas aún en Egipto. ¿Por qué? Porque está proclamando al Dios eterno. Y mientras está presentándole una situación al Eterno para que él se mueva. ¿Qué dice el libro de Proverbios acerca de las almas? Dice algo importante para usted y para mí. El fruto de la persona justa, del sádic, es árbol de vida. Y el que gana almas es ¿qué? El que gana almas es ¿qué? Pues use la sabiduría, la conexión que tiene con el Altísimo, lo que el Eterno le ha dado para ganar almas. Aleluya. ¿Qué hace Abraham? Ahí en su tiempo que tiene, está hablando del Eterno. No lo vemos. No vemos que así diga la Escritura. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha estado haciendo donde quiera que llega? Adorar al Eterno y hablar del Eterno. Entonces, él está predicando del Creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? De
y de la manera como él lo hacía, donde quiera que llegaba, plantaba un altar. No nos dice la Escritura, pero él también adoró al Eterno ahí. Eso sería hoy en día como construir una iglesia. El pueblo de Israel, donde quiera que va y tiene una familia, construye una sinagoga. Abraham, donde quiera que llegaba, construía un altar. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Que sea un lugar de adoración, que sea un lugar para testificar del Elohim eterno. Le van a preguntar, ¿a quién le estás ofreciendo esa ofrenda? ¿A quién le estás dedicando eso? ¿Y qué va a decir? Pues no va a decir, se lo estoy dedicando a tu Dios. No se lo estoy dedicando al pez Dagón, no se lo estoy dedicando a Ará. Se lo estoy dedicando, ya decía a quién. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo, que le digo que están preparando a Saraí, vean lo que hace Faraón. Dice la Escritura, y Faraón hizo bien a Abraham, ¿por qué? Tal como él se lo dijo. Tú di que eres mi hermana para que me vaya bien. Está pasando lo que Abraham dijo. Abraham es profeta. Por si no lo sabe, Abraham es profeta. ¿Cómo se lo pruebo? En los estudios más adelante le voy a probar que él era profeta. ¿Ok? Pero ahí le va. ¿Y él tuvo qué? Abraham tuvo qué? Ovejas. ¿Qué más? Vacas. ¿Qué más? Asnos. ¿Qué más? Siervos. ¿Qué más? Criadas. ¿Qué más? Asnas. ¿Y qué más le dio? Todo esto le da a este hombre. ¿Con qué propósito, hermano? Pues, ve y dile, tu hermana está medio cerca aquí que no quiere ni siquiera que saber nada de mí. Habla bien de mí. En ese tiempo él trata de ganarse a Abraham, pensando que es realmente su hermano nada más. Y al quererse ganar a Abraham le da todo eso. Pero es lo que Abraham había profetizado. Quiero que me vaya bien por causa de él. Entonces, diles que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma. Gracias a ti. Lo que Abraham había predicho, ahora está pasando. Faraón le dio asnos, asnas, camellos, mucho ganado para que me entiendan. ¿Ok? Vemos que le fue dado rebaños, animales en gran cantidad, sirvientes, hombres, mujeres, camellos. Abraham fue bendecido debido o por causa de Saraí, su esposa. Era hermosa. Faraón trataba de ganarla, trataba de ganar también al hermano y le hace bien. El Eterno interviene. Aquí el Eterno intervino y no permitió que Faraón tomara por esposa a Saraí. ¿Cómo lo vemos intervenir? Verso 17. Mas el Eterno hirió o golpeó a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué causa? Por causa de Saraí, mujer de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Solamente su relación con el Eterno quedó intacta. Él sigue adorando al Eterno. Él sigue, pase lo que pase. Él sigue confiando en el Altísimo. ¿Y qué hace el Eterno? Él interviene. Golpea a Faraón por causa de Saraí. El Eterno se mueve. Ahora se mueve porque Abraham es un hipócrita. ¿Es un mentiroso o se mueve por la fidelidad de Abraham? Es que yo he visto a muchos hermanos diciendo que no, ahí la regó feo ese Abraham. Él no está. Dígame qué error, ya presentándose así, dígame qué error cometió. Entonces, todo va bien, seguimos entonces. A ver, hermana Damaris. No hay nada indebido aquí. Y lo que él dice ha pasado. Porque el Eterno se mueve y no se mueve en contra de Abraham. Si estuviera haciendo algo mal, se mueve en contra de él, pero se mueve a favor de él. Porque si así fuera, que hago lo malo y como quiera el Eterno va a intervenir en mi vida, pues hagamos lo malo para que nos vengan bienes. Fue lo que le acusaban a Pablo, que él decía. Ándale, vale, hagan lo malo. Le va a ir bien, como quiera. Le pasó a Abraham. Pero ¿verdad que no es así? No es así. Ahora, ¿qué envía el Eterno? Le envió Negaim, Regalim, que puede decir grandes plagas o también grande lepra. ¿Se podía acostar un leproso con una mujer en ese punto? No podía. Ni con su propia esposa. Ahora me surge otra pregunta. ¿Quién le reveló a Faraón que era el Eterno castigándolos por causa de Saraí?
¿A poco Abraham fue de chismoso a decirle, oye, quedaste con plaga, con enfermedad? Porque esa mujer es mi esposa. ¿Quién le dijo a Faraón? A ver, porque le dice. Miren lo que le dice. Entonces, ya que está lleno de problemas, ¿verdad? Y de lepra y todo eso. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Quién le dijo a Faraón que era esposa? No, esas plagas que me habían pasado cuando Esto es mucho antes, hermano. Moisés todavía ni van a ser 400 años después. parece como si se hubiera sido. Como fuera que ya cerquita. No, esto es 400 años antes, mi hermano. Pero miramos como que sí, como Sigue un plan. Sigue un plan. faltó la fe. ¿Ok? Sí, hay un plan del Eterno. Ok, bueno. ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? Me hubieras dicho. Ay, si te hubiera dicho, ¿qué le hubieran hecho? Si él llegando a Egipto hubiera dicho, esta mujer es mi esposa, a las vivas, ¿qué le hubieran hecho a Abraham? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Pues por el bien de mi propia vida, para guardarme. Pero ya conocería que el Dios de... No, los egipcios no conocían a ese Dios de Abraham. ¿Cómo lo conoció? Aquí, por medio de las plagas. ¿Y cómo llegó el temor de que eso... Oh, no, sí, porque después de aquí él dice, hey, no me lo des más, manda gente, porque lo expulsan. Ahí lo expulsan de la tierra. Así que, exactamente como es, váyanse de aquí, ya largo de aquí. Y Faraón manda a su ejército que los saquen, que los expulsen. Pero ya conoció a un Elohim más poderoso que el Dios de Egipto. ¿A cuál? Al Elohim de Abraham. Ya lo conoció. Ahora Abraham tiene ganado mucho más que ya tenía. Le hizo bien. Le da riquezas. Entonces sale más amolado o más arruinado Abraham de Egipto, o sale más bendecido. ¿Y por qué sale más bendecido? ¿Por obediencia o por hipócrita? Por obediencia. Entonces, Faraón, ¿verdad? Ya lo mandó a llamar. Verso 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. ¿Qué les dijo? No me lo toquen a ese hombre. Ahora sí, ya con la orden del jefe del país, ¿quién va a matar a Abraham? Por muy bonita que esté Sara, nadie se va a atrever a desobedecer a Faraón. Dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron. Y a su mujer. Con todo lo que tenía. Pero es que Faraón no sabía que era su esposa. ¿Por qué lo castiga Dios? Ahí le va. Nunca se deje llevar por el mundano deseo. Antes de que usted se meta con alguien, tiene que saber que si es casada o soltera y usted es casado, está cometiendo pecado. Faraón tenía que investigar bien quién es esta familia. No solamente dejarse llevar por los ojos y por lo que los demás dicen. Ay, que no sabes que vimos una mujer, pero requete chula, requete guapa. No, hombre, no hay aquí en Egipto. Pero, a ver, tráiganmela. Y la llevaron. Y la vio, que se quede aquí para prepararla para mi mujer. Él es culpable, lo sepa o no lo sepa. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo único que quiere satisfacer Faraón? Su propia carne. ¿Tenía esposa? Sí. ¿Tenía más mujeres? Sí. Pero quiere una más. La de un extranjero. Ese es el problema con nosotros. Que cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, y digo, ¿por qué me vino esto? Hubieras preguntado. Hubieras investigado. Te hubieras sometido. Así que, hijo, right, tienen que averiguar bien con quién se están casando. No se basen solo con que es una mujer bonita, una persona bonita, porque eso te puede salir muy caro y puedes llorar por mucho tiempo de tu vida.
Te lo digo de corazón. ¿Por qué me dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión, de tomarla para mí? Abraham ahora que Faraón sabe, pero ¿quién se lo dijo? ¿Quién está interviniendo en toda esta situación? ¿Quién está mostrándose? El Todopoderoso. Él le reveló a Faraón: tú tomaste la mujer de un hombre. Y pudo haberse excusado: yo no sabía, Eterno, que era la esposa de él. Él me dijo. No es para que andes de codicioso. Para que deje de andar codiciando mujeres, amigos. Plaga. ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Así que ahora tiene una bendición bien grande. ¿Y qué sucede? Aquí está. Y de esa manera regresa Abraham. ¿A dónde? Lo expulsan, lo sacan de Egipto. Pero ya no va más para abajo. Ya no va para África. ¿Para dónde regresa? A la tierra prometida. ¿Y en qué forma regresó? En bendición. Dígalo conmigo. Regresó en bendición. Eso nos enseña principios. Estamos aprendiendo principios de fe. Eso nos enseña que cuando obedecemos la voz profética del Eterno, cuando oímos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, cuando sabemos del cambio que Él quiere y nos sometemos a Él, créame que eso va a producir bendición en su vida. Produce cambios, pero te traen bendiciones esos cambios. Yo le preguntaba en semanas atrás: ¿usted está peor ahora que antes de conocer de esto que le estamos enseñando? Si está peor, vaya a la iglesia, por favor, donde estaba. Pero si su vida ha cambiado y cambia para bien, siga adelante. No se detenga. Siga caminando. Siga avanzando. Siga haciendo la obra. Recuerde, este es un principio importante que nos enseña toda esta enseñanza. Principios de cómo emplear la fe. De cómo caminar en obediencia. Y que caminar en obediencia me trae bendición. Vengo más arbolado. ¿Cuánta gente se viene a Estados Unidos de Norteamérica con el gran sueño americano y llegan? Ni un tabique mandaron a ponerse. Ni uno solo. ¿A dónde van a llegar a su casa? Hay un Elohim que te bendice si le obedeces. Obedezca como Abraham. Y no hizo nada incorrecto. Hasta aquí. No hay nada que reprocharle a Abraham. Démosle gracias al Todopoderoso. Padre, gracias porque en tu palabra me has mostrado principios importantes. Una, no descuidar mi esposa, el hogar, para que ella se sienta cómoda en casa. Otro principio importante, obediencia a tu palabra. No a mi fe, a tu palabra. Y la obediencia a tu palabra me lleva a tener fe. Y esa fe me lleva a obedecer. Otro principio es que caminar el trayecto que tú me marcas en tu palabra siempre va a traer bendición a nuestra vida. Otro principio que hemos aprendido: ¿estaré libre de problemas? No. Problemas y obstáculos se van a levantar, pero siempre saldremos adelante porque tú estás en medio de ese propósito. Bendito sea tu nombre, así que ayúdanos a mantenernos conectados contigo y a obedecerte a ti y a tu palabra por sobre todas las cosas. Porque tú engrandeciste tu nombre y tu palabra, tú mismo lo hiciste por sobre todas las cosas. Padre, gracias. Gracias, bendito Elohim de Israel. Gracias, Creador del cielo y de la tierra, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias, te suplicamos por cada familia, te suplicamos por cada persona que está pasando una adversidad. Te suplico por ese joven secuestrado, agarrado por los maleantes, Señor, tomado prisionero por los maleantes. Padre, ten misericordia, por favor. Ten misericordia. Y manda liberación. Manda tu ángel que le rescate como a Pedro de la prisión. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. La semana pasada estuvimos orando por un joven, un hombre que fue de aquí de Estados Unidos
deportado. También fue tomado por los valientes, ya está libre. Gracias, Padre eterno, bendito sea tu nombre. Tú puedes seguirlo haciendo. Te pido por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, ten misericordia de nosotros. Al que necesita sanidad, dale sanidad, fortaleza, fortalécele. Al que necesita de ti, síguele ayudando, Padre eterno. En el nombre bendito de Yeshua el Mesías, te damos honor y exaltación a ti, Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo. Gracias, Padre eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria y bendito sea que nos muestra todas estas cosas. Amén, amén, amén.